Si perdiste la esperanza y aún así sigues aquí, no es porque este video sea especial, es porque tú ya no sabías a dónde más ir. Hay momentos en los que el alma se cansa tanto que incluso respirar duele y nadie lo nota. Sigues funcionando, sigues hablando, sigues cumpliendo, pero por dentro algo se rompió y no volvió a ser igual. Y lo más duro no es el dolor, es la sensación de que ya no queda nada por esperar. Oraste y no pasó nada. Creíste y no cambió nada. Confiaste y aún así perdiste. Y ahora estás aquí no porque tengas fe, sino porque ya no tienes fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien. Y quiero que sepas algo antes de que tu mente te diga que apagues este video. Esto no llegó tarde, llegó justo cuando ya no podías más. Porque hay personas que no perdieron cosas, perdieron sentido, perdieron rumbo, perdieron el deseo de levantarse cada mañana. Y si eres honesto, sabes que eso te está pasando a ti. No te rendiste de golpe, fue poco a poco, una decepción tras otra, una oración sin respuesta, una puerta que no se abrió, una promesa que parecía no cumplirse. Y empezaste a preguntarte en silencio si Dios todavía te ve, si todavía le importas, si todavía hay algo reservado para ti, o si simplemente fuiste olvidado. Y nadie te enseñó qué hacer cuando la fe ya no arde, sino que apenas sobrevive, cuando crees más por costumbre que por convicción, cuando sigues llamando a Dios, pero ya no sabes si alguien escucha. Y ahí es donde muchos se rinden, no porque no crean, sino porque están cansados de esperar, cansados de ser fuertes, cansados de seguir adelante sin ver resultados. Y si hoy estás así, quiero hablarte sin gritos, sin frases vacías, sin promesas fáciles. Quiero hablarte desde el lugar donde Dios trabaja cuando todo parece perdido. Porque hay algo que casi nadie dice. Cuando pierdes la esperanza, no significa que Dios se fue. Significa que estás en el punto exacto donde ya no puedes depender de ti mismo, donde tus fuerzas se acabaron, donde tu control desapareció. Y aunque ahora no lo veas, ese es el terreno donde Dios comienza a moverse de verdad. Porque mientras aún tienes fuerzas, sigues intentando hacerlo solo. Pero cuando ya no puedes más, cuando te quiebras, cuando te rindes por dentro, ahí es donde Dios no encuentra resistencia. Ahí es donde puede reconstruir lo que tú ya no sabes cómo sostener. Y sé que ahora mismo eso no consuela. Sé que suena bonito, pero no alivia el vacío. Pero escucha esto con atención. No toda espera es castigo. No todo silencio es abandono. No toda pérdida es el final. A veces es la única forma de sacarte de un camino que te iba a destruir lentamente y tú no lo sabías. Hay temporadas donde Dios no quita el dolor inmediatamente, porque está usando ese dolor para arrancar de raíz lo que te estaba matando por dentro. Dependencias falsas, esperanzas falsas, personas que no te amaban como merecías, sueños que ya no eran de Él, aunque tú los defendieras con todo tu corazón. Y duele porque soltar siempre duele, más cuando no entiendes por qué. Pero si hoy perdiste la esperanza, quiero que recuerdes esto. Dios no se mueve por tu fuerza, se mueve por tu honestidad. Y hoy no tienes que fingir fe, hoy solo tienes que quedarte aquí, respirar y escuchar. Porque aunque ahora no lo sientas, aunque tu corazón esté cansado, aunque tu mente esté llena de dudas, Dios sigue obrando, incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso cuando crees que ya es demasiado tarde. Y este mensaje no viene a decirte que todo se arreglará hoy, viene a decirte que no estás solo en este punto oscuro, que no eres débil por sentirte así, que no eres un fracaso por estar cansado, y que tu historia no terminó, solo está en una pausa dolorosa pero necesaria. Y si sigues aquí, es porque dentro de ti, aunque sea muy profundo, todavía hay una chispa que no se apagó. Y esa chispa no nació de ti, nació de Dios, y Él no abandona lo que Él mismo encendió. Hay algo que casi nadie te explica cuando atraviesas este punto tan bajo, y es que perder la esperanza no siempre significa que dejaste de creer. A veces significa que creíste demasiado, que diste todo, que oraste con lágrimas, que confiaste con el corazón abierto y aún así las cosas no salieron como esperabas. Y eso cansa el alma de una forma profunda, porque el problema no es que no tengas fe, el problema es que tu fe fue probada hasta el límite y no viste resultados visibles. Y eso hace que empieces a preguntarte qué hiciste mal,
si fallaste, si no oraste lo suficiente, si no fuiste lo bastante bueno. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a cargar culpas que nunca fueron tuyas. Empiezas a pensar que Dios bendice a otros, pero a ti te dejó al final de la fila. Y aunque jamás lo dirías en voz alta, en el fondo de tu corazón te preguntas si realmente vales la pena, si realmente eres importante, si tu vida tiene algún propósito más allá de sobrevivir otro día. Y quiero detenerme aquí porque esta es una de las mentiras más peligrosas que nacen en el dolor. Pensar que tu valor depende de lo que estás viviendo ahora mismo. Pero escúchame con atención, tu temporada difícil no define tu identidad. Tu sufrimiento no es una prueba de abandono. Tu cansancio no es señal de debilidad. Es señal de que has estado luchando demasiado tiempo sin descanso emocional, sin respuestas, sin alivio, y aún así sigues aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que crees. Hay personas que se quebraron antes, hay personas que se rindieron antes, pero tú, aunque herido, aunque cansado, aunque confundido, sigues respirando, sigues buscando, sigues escuchando. Y eso no es casualidad, porque Dios no desperdicia el dolor de nadie. Y aunque ahora no lo entiendas, lo que estás atravesando está formando en ti una profundidad que no se construye en los días fáciles. Hay una madurez espiritual que solo nace cuando has llorado en silencio, cuando has sonreído por fuera y sangrado por dentro, cuando has seguido adelante sin saber por qué, solo porque algo dentro de ti te decía no te detengas todavía. Y esa voz no es tuya, es la voz de Dios sosteniéndote incluso cuando tú ya no sabes cómo sostenerte a ti mismo. Y quiero que sepas algo importante. Dios no se impresiona por las personas que nunca dudan. Se acerca más a las que aún dudando no se van, las que aún sin entender permanecen, las que aún rotas siguen buscando. Porque la fe más real no es la que grita, es la que se queda cuando todo calla. Y si hoy sientes que tu fe está débil, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Una fe cansada sigue siendo fe. Una oración sin fuerzas sigue siendo oración. Un corazón roto que todavía busca a Dios sigue siendo un corazón que Él puede sanar. No necesitas palabras perfectas, no necesitas sentir algo especial, solo necesitas quedarte aquí un momento más. Porque Dios trabaja en procesos largos, no en soluciones instantáneas. Y aunque ahora sientas que nada cambia, hay movimientos que no se ven, decisiones que se están alineando, caminos que se están preparando, personas que aún no conoces, respuestas que no han llegado porque todavía no estás listo para recibirlas. Y no porque seas incapaz, sino porque lo que viene requiere una versión de ti más fuerte, más consciente, más firme. Y Dios no te va a entregar algo grande mientras tu corazón aún está sangrando sin sanar primero. Porque Él no quiere que lo que tanto esperaste termine destruyéndote, y por eso a veces parece que todo se detuvo, cuando en realidad se está acomodando todo para protegerte incluso de ti mismo. Y sé que ahora solo quieres descanso, alivio, una señal, algo pequeño que te diga que no estás loco, que no estás solo, que esto tiene sentido. Y quizá esta sea esa señal, no una solución inmediata, pero sí una confirmación silenciosa de que Dios sigue aquí contigo. En esta habitación, en este momento, en este suspiro cansado. Y no se ha ido. Hay algo que casi nadie te explica cuando atraviesas este punto tan bajo. Y es que perder la esperanza no siempre significa que dejaste de creer. A veces significa que creíste demasiado, que diste todo, que oraste con lágrimas, que confiaste con el corazón abierto y aún así las cosas no salieron como esperabas. Y eso cansa el alma de una forma profunda. Porque el problema no es que no tengas fe, el problema es que tu fe fue probada hasta el límite y no viste resultados visibles. Y eso hace que empieces a preguntarte qué hiciste mal, si fallaste, si no oraste lo suficiente, si no fuiste lo bastante bueno. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a cargar culpas que nunca fueron tuyas. Empiezas a pensar que Dios bendice a otros, pero a ti te dejó al final de la fila. Y aunque jamás lo dirías en voz alta, en el fondo de tu corazón te preguntas si realmente vales la pena, si realmente eres importante, si tu vida tiene algún propósito más allá de sobrevivir otro día. Y quiero detenerme aquí, porque esta es una de las mentiras más peligrosas que nacen en el dolor. Pensar que tu valor depende de lo que estás viviendo ahora mismo. Pero escúchame con atención, tu temporada difícil no define tu identidad.
Tu sufrimiento no es una prueba de abandono. Tu cansancio no es señal de debilidad. Es señal de que has estado luchando demasiado tiempo, sin descanso emocional, sin respuestas, sin alivio, y aún así sigues aquí. Y eso dice mucho más de ti de lo que crees. Hay personas que se quebraron antes, hay personas que se rindieron antes, pero tú, aunque herido, aunque cansado, aunque confundido, sigues respirando, sigues buscando, sigues escuchando, y eso no es casualidad, porque Dios no desperdicia el dolor de nadie. Y aunque ahora no lo entiendas, lo que estás atravesando está formando en ti una profundidad que no se construye en los días fáciles. Hay una madurez espiritual que solo nace cuando has llorado en silencio, cuando has sonreído por fuera y sangrado por dentro, cuando has seguido adelante sin saber por qué, solo porque algo dentro de ti te decía no te detengas todavía. Y esa voz no es tuya, es la voz de Dios sosteniéndote, incluso cuando tú ya no sabes cómo sostenerte a ti mismo. Y quiero que sepas algo importante. Dios no se impresiona por las personas que nunca dudan. Se acerca más a las que, aún dudando, no se van. Las que aún sin entender permanecen. Las que aún rotas siguen buscando. Porque la fe más real no es la que grita, es la que se queda cuando todo calla. Y si hoy sientes que tu fe está débil, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Una fe cansada sigue siendo fe. Una oración sin fuerzas sigue siendo oración. Un corazón roto que todavía busca a Dios sigue siendo un corazón que Él puede sanar. No necesitas palabras perfectas, no necesitas sentir algo especial, solo necesitas quedarte aquí un momento más. Porque Dios trabaja en procesos largos, no en soluciones instantáneas. Y aunque ahora sientas que nada cambia, hay movimientos que no se ven, decisiones que se están alineando, caminos que se están preparando, personas que aún no conoces, respuestas que no han llegado porque todavía no estás listo para recibirlas. Y no porque seas incapaz, sino porque lo que viene requiere una versión de ti más fuerte, más consciente, más firme. Y Dios no te va a entregar algo grande mientras tu corazón aún está sangrando sin sanar primero, porque Él no quiere que lo que tanto esperaste termine destruyéndote. Y por eso a veces parece que todo se detuvo, cuando en realidad se está acomodando todo para protegerte incluso de ti mismo. Y sé que ahora solo quieres descanso, alivio, una señal, algo pequeño que te diga que no estás loco, que no estás solo, que esto tiene sentido. Y quizás esta sea esa señal, no una solución inmediata, pero sí una confirmación silenciosa de que Dios sigue aquí, contigo, en esta habitación, en este momento, en este suspiro cansado, y no se ha ido. A veces el dolor se vuelve tan cotidiano que ya no sabes cómo sería vivir sin él. Te despiertas cansado, te acuestas cansado, y el cansancio no es solo físico, es emocional, es espiritual. Es esa sensación de que todo pesa, incluso lo que antes te daba alegría. Y lo más duro es que nadie lo nota porque sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues respondiendo mensajes, sigues sonriendo cuando te preguntan ¿cómo estás? Y por dentro hay una guerra silenciosa que nadie ve. Y quiero que sepas algo muy claro. Dios sí la ve. Dios ve lo que ocultas, Dios ve lo que no dices, Dios ve las noches en las que te quedas mirando al techo preguntándote cuándo va a cambiar todo. Dios ve cuando te dan ganas de rendirte, pero aún así eliges seguir. Y aunque no lo sientas, eso tiene un peso espiritual enorme, porque cada día que sigues aquí es una victoria, aunque nadie la celebre, y quizás tú mismo ya no la celebres, pero el cielo sí lo hace, porque resistir también es un acto de fe, incluso cuando no parece espiritual, incluso cuando no hay palabras bonitas, incluso cuando solo sobrevives. Y hay personas que creen que Dios solo actúa cuando hay milagros visibles, cuando hay testimonios impactantes, cuando todo cambia de un momento a otro. Pero la mayoría de las veces, Dios actúa sosteniendo, evitando que te rompas del todo, evitando que tomes decisiones que te destruirían, evitando que te apagues por completo. Y eso también es un milagro, aunque no se predique, aunque no se suba a redes, aunque no tenga aplausos. Y quiero hablarte de algo que duele admitir. A veces Dios no quita el dolor de inmediato, porque el dolor está revelando cosas que en la comodidad nunca hubieras visto. Heridas antiguas, dependencias emocionales, expectativas mal colocadas, personas que ya no debían estar, creencias que te estaban limitando. Y cuando todo se derrumba,
Duele, sí, pero también se limpia el terreno para algo nuevo. Y sé que ahora no quieres lecciones, quieres alivio, no quieres procesos, quieres descanso. Y Dios lo sabe, pero Él también sabe que si te saca demasiado rápido de este lugar sin que algo cambie dentro de ti, volverías a caer en el mismo punto más adelante, y esta vez dolería más. Por eso, Él trabaja profundo, no rápido. Él sana desde la raíz, no solo los síntomas. Y aunque ahora no lo veas, está siendo transformado en silencio. Hay una fortaleza que está creciendo en ti, una claridad que aún no se manifiesta, una sabiduría que solo nace cuando has caminado por lugares oscuros y no te has perdido del todo. Y quiero que entiendas algo importante. No todo lo que duele es castigo. No todo lo que tarda es rechazo. No todo lo que se rompe es pérdida. A veces es liberación, a veces es preparación, a veces es protección, aunque no se sienta así. Y tú no estás atrasado, no estás fuera del plan, no estás olvidado. Estás en un proceso que no se parece al de otros, porque tu propósito tampoco se parece al de otros. Y compararte solo aumenta el dolor, porque no ves lo que Dios está formando en ti por dentro, solo ves lo que otros muestran por fuera. Y eso no es justo contigo ni con tu historia, porque tu historia aún se está escribiendo. Y esta parte, aunque es difícil, no es el final, es el tramo donde se define quién decide ser, cuando nadie te aplaude, cuando no hay respuestas, cuando todo parece igual, y aún así, eliges no apagar este video, eliges escuchar, eliges quedarte un momento más, y eso no es coincidencia, eso es Dios llamándote suavemente, recordándote que todavía hay más, que no todo terminó aquí, que aún hay capítulos que no has vivido, personas que no has conocido, versiones de ti que aún no han despertado. Y si hoy te sientes vacío, quiero decirte algo. Incluso el vacío puede ser un espacio donde Dios vuelva a llenar, pero primero tiene que quedar espacio. Y sé que duele, pero no estás solo en esto. Nunca lo estuviste, aunque así lo hayas sentido. Hay momentos en los que el alma se cansa antes que el cuerpo, y sigues avanzando por inercia, no porque tengas fuerzas, sino porque no sabes cómo detenerte. Y en ese punto, muchas personas creen que han perdido la fe, pero la verdad es que la fe no siempre se ve como energía. A veces la fe es simplemente no rendirse a pesar de no sentir nada, no escuchar nada, no entender nada. Y Dios honra ese tipo de fe silenciosa, la que no grita, la que no publica, la que no presume, la que solo sobrevive. Y tú estás ahí, más fuerte de lo que crees, aunque no te sientas fuerte. Porque la verdadera fortaleza no siempre se siente poderosa, a veces se siente agotada, pero presente. Y quiero que sepas algo muy importante. Dios no se decepciona de ti por sentirte así. Él no espera que seas invencible. Él no te pide que finjas. Él no se aleja cuando dudas. Al contrario, Él se acerca más porque sabe que estás frágil. Y es precisamente en esa fragilidad donde su presencia se vuelve más real, aunque no siempre más evidente. Y quizá te preguntas, ¿por qué otros parecen avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar? ¿Por qué oras si no pasa nada? ¿Por qué luchas si no ves resultados? Y esa pregunta es humana, pero la respuesta no siempre es inmediata, porque hay procesos que no se miden por velocidad, sino por profundidad. Y lo que Dios está haciendo en ti necesita profundidad, no prisa. Porque lo que viene después requerirá una versión de ti que aún se está formando. Y si llegara antes de tiempo, te quebraría en lugar de bendecirte. Por eso, a veces el silencio de Dios no es ausencia, es cuidado. No es indiferencia, es estrategia. No es castigo, es preparación. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará un día en que mirarás atrás y dirás, si eso hubiera cambiado antes, no estaría donde estoy ahora. Si esa puerta se hubiera abierto antes, no estaría listo. Si ese dolor no me hubiera confrontado, seguiría siendo el mismo. Y hoy, quizá no quieres ser fuerte, quieres ser feliz, quieres descansar, quieres sentir alivio. Y Dios también quiere eso para ti. Pero no una felicidad superficial, no un descanso momentáneo, sino una paz que no dependa de las circunstancias, una alegría que no se rompa cuando algo falla. Y esa clase de paz se construye,
No aparece de la noche a la mañana, se forma en el proceso, en la espera, en las lágrimas que nadie ve, en las decisiones pequeñas que tomas cada día cuando eliges no rendirte, cuando eliges seguir creyendo aunque no tengas pruebas, cuando eliges escuchar este mensaje en lugar de apagarlo. Y eso ya dice mucho de ti. Dice que aún hay esperanza, aunque esté débil. Dice que aún hay luz, aunque parezca lejana. Dice que Dios todavía está obrando, aunque no lo sientas. Y quiero hablarte directamente. Si en algún momento pensaste que desaparecer sería más fácil que seguir aquí, quiero decirte con toda claridad, tu vida tiene un valor que no se mide por tu productividad, ni por tus logros, ni por tu estado emocional. Tu vida importa porque existes, porque respiras, porque fuiste creado con intención. Y no es un error que estés aquí hoy, no es casualidad que estés escuchando esto, no es coincidencia que algo dentro de ti aún quiera creer que puede haber un mañana diferente. Y ese algo no es casualidad, es Dios sosteniendo la última chispa cuando tú ya no puedes. Y no tienes que entender todo ahora, no tienes que resolver tu vida hoy, no tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que quedarte un poco más, respirar un poco más, confiar un poco más, porque a veces el milagro no es que todo cambie de golpe, sino que tú sigas aquí cuando pensaste que ya no podrías. Y eso ya es una victoria, aunque nadie te lo haya dicho. Tal vez hoy no estás esperando un milagro grande. Tal vez solo estás pidiendo algo pequeño, una señal, una palabra, una razón para seguir. Y quiero que sepas que Dios no desprecia las peticiones pequeñas, porque a veces lo pequeño es lo único que tenemos fuerzas para pedir. Y aún así Él escucha, aún así Él responde, aún así Él se mueve, aunque no siempre de la forma que imaginamos, porque Dios no trabaja para impresionar, trabaja para transformar. Y la transformación suele ser lenta, silenciosa, profunda y duradera. Y quizá has sentido que nadie entiende lo que llevas dentro, que sonríes por fuera, pero por dentro estás agotado, que cumples con todo, pero sientes que te estás vaciando. Y eso duele, porque el cansancio emocional no se ve, no se valida, no se descansa con dormir. Y muchas personas fuertes están agotadas no porque sean débiles, sino porque han sido fuertes por demasiado tiempo. Y Dios ve ese cansancio que otros ignoran. Dios ve ese peso que cargas. Solo Dios ve las batallas que libras en silencio y no te juzga por sentirte así. No te señala, no te exige más de lo que puedes dar en este momento. Él sabe exactamente hasta dónde puedes llegar hoy. Y eso es suficiente, porque Dios no mide tu valor por lo que produces, sino por quién eres. Y quién eres sigue siendo su hijo, incluso en tus días más oscuros, incluso cuando dudas, incluso cuando lloras, incluso cuando te sientes lejos. Y si hoy te sientes perdido, quiero decirte algo. No estás perdido, estás en transición. Y las transiciones siempre se sienten confusas, incómodas, inestables, porque lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún no aparece. Y ese espacio intermedio es donde muchos se rinden, pero también es donde muchos son transformados, porque ahí aprendes a depender no de tus fuerzas, no de tus planes, no de tus certezas, sino de Dios mismo. Y aunque ahora todo parezca detenido, en realidad algo se está moviendo dentro de ti. Algo está cambiando en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de creer. Y aunque no lo notes, hoy, mañana darás gracias por esta etapa, porque te hizo más consciente, más sensible, más profundo, más humano y más cercano a Dios. Y puede que hoy no sientas fe, puede que solo sientas cansancio, pero incluso ese cansancio llevado a Dios es una forma de fe, porque sigues viniendo, sigues escuchando, sigues buscando, aunque no tengas fuerzas. Y eso es suficiente para hoy. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser constante, no necesitas ser fuerte, solo necesitas ser honesto y decir, Dios, aquí estoy, así como estoy, sin máscaras, sin discursos, sin energía. Y eso basta, porque Dios trabaja mejor con corazones honestos que con corazones aparentes. Y si hoy sientes que ya no puedes más, quiero decirte algo muy importante. No tienes que cargar mañana. Hoy, solo hoy respira. Hoy, solo hoy confía. Hoy, solo hoy permanece. Porque cuando intentas cargar todo el futuro, te aplasta. Pero cuando decides vivir un día a la vez, la carga se vuelve más ligera.
Y Dios camina contigo paso a paso. No te adelanta, no te empuja, no te abandona. Camina contigo, incluso cuando avanzas lento, incluso cuando te detienes, incluso cuando retrocedes un poco, Él sigue ahí sosteniéndote y recordándote que aún hay esperanza, aunque ahora no la veas, y que este momento no define tu final, solo es una parte del camino. Y no estás caminando solo, aunque así lo sientas. Hay momentos en la vida donde el dolor no grita, simplemente se queda ahí, pesado, constante, silencioso. Y ese tipo de dolor es el más peligroso porque no pide ayuda, no se queja, no se nota, pero va drenando el alma poco a poco. Y quizás tú estás ahí, funcionando, trabajando, cumpliendo, pero por dentro te sientes vacío. Y eso te hace preguntarte, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento perdiste la ilusión? ¿En qué momento dejaste de soñar? ¿En qué momento empezaste solo a sobrevivir? Y quiero que sepas algo muy claro. Dios no se olvidó de ti en ese proceso. Él estuvo ahí, incluso cuando tú no lo sentías, incluso cuando pensaste que te había dejado, incluso cuando orabas sin sentir nada, porque la ausencia de emoción no es ausencia de Dios. Y muchas veces Dios está más cerca cuando menos lo sentimos, porque está trabajando en lo profundo, no en la superficie. Y aunque ahora te sientas desconectado, eso no significa que tu fe murió, significa que está siendo refinada, porque la fe que depende de sentir no resiste las tormentas, pero la fe que aprende a confiar sin sentir es la que permanece. Y Dios está formando en ti una fe más madura, más firme, más real, aunque el proceso duela, aunque el proceso confunda, aunque el proceso canse. Y sé que has pensado en rendirte porque no quieras dejar de creer, sino porque estás cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de ser fuerte. Y Dios no se ofende por eso. Él no se decepciona de tu cansancio. Él lo entiende y te invita a descansar en Él, no a huir, no a apagar tu fe, sino a apoyarte en Él, como estás, sin fuerzas, sin respuestas, sin claridad, porque Dios no te pide que llegues completo, te pide que llegues sincero. Y si hoy solo puedes decir, Dios, ayúdame, eso es una oración suficiente y poderosa, porque reconoce que ya no dependes de ti, y ese es el punto donde Dios puede intervenir con más libertad. Y puede que ahora estés comparando tu proceso con el de otros, viendo cómo otros avanzan, cómo otros reciben, cómo otros celebran mientras tú sigues esperando. Y eso duele, pero cada camino es distinto, cada proceso es único, cada tiempo es perfecto, aunque no lo parezca. Y Dios no llega tarde a ningún proceso, llega justo cuando tiene que llegar, aunque tú sientas que ya es demasiado tarde, aunque pienses que ya perdiste tu oportunidad. Dios es experto en restaurar lo que parece irreversible, en levantar lo que parece terminado, en dar vida donde otros solo ven ruinas. Y quizá hoy no necesitas una respuesta, necesitas paz, paz para respirar, paz para seguir, paz para no rendirte. Y esa paz no viene de entenderlo todo, viene de confiar en aquel que sí lo entiende todo, incluso lo que tú no puedes explicar. Y mientras sigues aquí, escuchando este mensaje, quiero que sepas que no es casualidad, que no llegaste por error, que no estás perdiendo el tiempo. Dios está usando este momento para sostenerte, para recordarte que aún importas, que aún hay propósito, que aún hay camino, aunque ahora no lo veas. Y aunque hoy no tengas fuerzas para creer por ti mismo, este mensaje cree por ti. Este momento cree por ti. Esta palabra cree por ti, hasta que vuelvas a levantarte y recuerdes quién eres y a quién perteneces. Tal vez hoy no estás luchando contra un problema específico. Tal vez estás luchando contra el silencio, contra la rutina, contra la sensación de que cada día es igual al anterior. Y eso también cansa, porque no hay un enemigo claro, no hay una batalla visible, solo un desgaste lento y constante que te hace preguntarte si esto es todo, si así se va a sentir la vida de ahora en adelante. Y quiero decirte algo con verdad y con cuidado. Esa sensación no es el final, es una señal. Es el aviso de que algo dentro de ti necesita volver a respirar. Y Dios lo sabe. Por eso permite estos momentos donde nada parece moverse, porque en el silencio, Él revela lo que el ruido ocultaba. En la quietud, Él confronta lo que la prisa tapaba. Y aunque ahora no lo entiendas,
Este tiempo está despertando en ti una sensibilidad nueva, una profundidad que antes no tenías, porque hay personas que nunca se detienen, nunca se cuestionan, nunca miran hacia adentro y viven toda su vida desconectadas de su propósito. Pero tú estás aquí porque dentro de ti hay algo que no se conforma con solo existir, algo que anhela sentido, algo que anhela verdad, algo que anhela a Dios, aunque ahora esté cansado. Y ese anhelo no es debilidad, es llamado, es la evidencia de que fuiste creado para más, para algo que va más allá de sobrevivir. Y aunque hoy no tengas claridad, no tengas dirección, no tengas energía, Dios no te soltó de la mano. Él sigue guiando incluso cuando tú no sientes el movimiento, porque la fe no siempre se siente, a veces se decide. Y hoy tu decisión no tiene que ser grande, no tiene que ser heroica, solo tiene que ser quedarte un día más, creer un día más, escuchar un día más, porque cada día que no te rindes, estás avanzando aunque no lo notes, aunque no lo celebres. Y puede que nadie vea tu lucha, puede que nadie reconozca tu esfuerzo, puede que nadie entienda por lo que estás pasando, pero Dios sí lo ve. Él ve tus lágrimas calladas, tus pensamientos nocturnos, tus batallas internas, tus dudas silenciosas, y Él no es indiferente a eso, porque Él es un Dios cercano, no distante, un Dios que camina contigo, no que te observa desde lejos. Y aunque ahora te sientas pequeño, frágil, insignificante, quiero recordarte que Dios no escoge a los fuertes, escoge a los dispuestos, no escoge a los perfectos, escoge a los sinceros. Y hoy tu sinceridad delante de Él vale más que cualquier apariencia de fortaleza. Y si sientes que ya no puedes más, no lo escondas, no lo niegues, no lo maquilles, preséntalo tal como está, porque Dios no sana lo que escondes, sana lo que entregas. Y este momento, este mensaje, este tiempo, no es para exigirte, es para sostenerte, es para que recuerdes que no estás solo, que no estás perdido, que no estás acabado, que aunque hoy no lo sientas, sigues siendo amado, sigues siendo visto, sigues siendo guiado. Y lo que hoy parece estancamiento, mañana será testimonio, aunque ahora no lo imagines, aunque ahora no lo creas. Y si tu fe hoy es pequeña, está bien. Dios no desprecia la fe pequeña. Él la cuida, la protege, la hace crecer paso a paso hasta que vuelva a levantarse, fuerte y firme y llena de vida. Y cuando piensas que ya escuchaste todo, cuando crees que ya no hay nada nuevo que aprender, es justamente ahí donde Dios empieza a trabajar de una manera distinta. Porque Él no siempre cambia las circunstancias. Primero, cambia la manera en que tú las miras. Y tal vez lo que hoy te duele no es solo lo que perdiste, sino la forma en que esa pérdida te hizo verte a ti mismo, sentirte menos, sentirte roto, sentirte fuera del plan. Pero quiero decirte algo con claridad. Lo que perdiste no te define. Lo que no funcionó no te anula. Lo que salió mal no cancela lo que Dios pensó desde el principio, porque tu valor no está en lo que tienes, ni en lo que lograste, ni en lo que otros ven. Tu valor está en que Dios te llamó antes de que supieras caminar. Te eligió antes de que supieras fallar, y te sostuvo incluso en los momentos en los que tú mismo dejaste de creer en ti. Y aunque hoy te cueste levantarte, aunque hoy tu ánimo esté bajo, aunque hoy tus fuerzas estén limitadas, eso no significa que estés retrocediendo. A veces descansar también es avanzar. A veces detenerse también es obedecer, porque no todo crecimiento es visible, no todo avance es rápido, no toda transformación es ruidosa. Hay procesos silenciosos que están ocurriendo dentro de ti que un día se manifestarán con claridad. Y cuando eso pase, entenderás por qué Dios no apresuró nada, por qué permitió las pausas, por qué dejó que atravesaras este valle, porque este valle está formando una versión de ti más sensible, más humilde, más dependiente, más real. Y esa versión es la que Él quiere usar para bendecir a otros, porque quien ha sido quebrantado entiende al quebrantado, quien ha llorado acompaña mejor, quien ha esperado sabe consolar. Y aunque hoy no veas propósito en lo que estás viviendo, no subestimes lo que Dios está sembrando en medio de tu dolor, porque de aquí saldrá una voz, una historia, una fortaleza que no tenías antes. Y no será para tu gloria, será para mostrar que Dios estuvo contigo incluso cuando todo parecía perdido. Y si hoy sientes miedo por el futuro, si hoy te preguntas cómo vas a seguir, cómo vas a salir, cómo vas a sostenerte, recuerda esto. Dios no te pide que veas todo el camino,
solo te pide que confíes en el siguiente paso. Y ese paso hoy puede ser simplemente quedarte aquí, escuchar, respirar, permitir que esta palabra te abrace. Porque a veces la sanidad empieza cuando dejas de luchar solo y permites que Dios entre en tu cansancio, sin exigencias, sin condiciones, sin máscaras. Y aunque tu fe esté débil, aunque tu esperanza esté herida, aunque tus fuerzas estén bajas, Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, Él no se cansa, Él no se va. Y lo que hoy parece un final es solo una transición dolorosa hacia algo que aún no entiendes, pero que llegará en el tiempo correcto. Y cuando llegue, sabrás que todo este proceso tuvo sentido.